Mi esposa me abandona con mi hijo luego de perder mi trabajo. Años después intenta chantajearme con mi hijo para quitarme la casa, pero la llevo a juicio y el karma hace su trabajo. Hay días que parten tu vida en dos. Días donde una llamada, una conversación o una sola frase cambian completamente la dirección de todo. Yo tuve dos de esos días. El primero fue cuando perdí mi trabajo. El segundo, cuando mi esposa agarró una maleta, miró a nuestro hijo de 5 años y decidió abandonarnos porque ya no quería cargar con un fracasado. Durante mucho tiempo pensé que el peor dolor era quedarse sin dinero. Pero estaba equivocado. El verdadero dolor es descubrir que la persona que juró quedarse contigo solo amaba la versión cómoda de ti. Mi nombre es Adrián. Tengo 43 años. Y hace 8 años me quedé solo criando a mi hijo mientras intentaba sobrevivir emocional y económicamente, después de que mi esposa decidiera desaparecer de nuestras vidas. Lo peor es que años después volvió. No por amor. No por arrepentimiento. Volvió porque quería quitarme lo único que logré construir después de tocar fondo. Mi casa. Y utilizó a nuestro propio hijo para intentar conseguirlo. Pero antes de llegar ahí, hay demasiadas cosas que deben entenderse. Conocí a Verónica cuando tenía 27 años. Era hermosa. La clase de mujer que llamaba atención incluso cuando no lo intentaba. Pero lo que realmente me enamoró fue su manera de hacerme sentir importante. Admirado. Necesario. En esa época yo trabajaba como supervisor financiero en una empresa de logística enorme. Ganaba muy bien. Tenía estabilidad. Auto nuevo. Vacaciones. Todo iba bien. Y sinceramente creo que eso influyó muchísimo en nuestra relación. Porque viendo las cosas en retrospectiva, Verónica siempre estuvo enamorada de la seguridad, no de mí. Pero uno nunca ve esas cosas cuando está feliz. Nos casamos relativamente rápido. 2 años después nació nuestro hijo, Mateo. Y durante un tiempo realmente pensé que tenía la vida perfecta. Casa pequeña pero bonita. Un hijo sano. Una esposa atractiva. Trabajo estable. Rutina tranquila. Claro, había discusiones normales. Verónica siempre gastaba demasiado dinero. Tenía obsesión con aparentar una vida más lujosa de la que realmente podíamos sostener. Compraba ropa innecesaria. Decoraciones absurdamente caras. Vivía comparándose con otras mujeres en redes sociales. Pero yo trabajaba mucho y honestamente prefería evitar conflictos. Ese fue uno de mis mayores errores. Confundir paz con silencio. Todo empezó a derrumbarse cuando la empresa donde trabajaba comenzó a tener problemas financieros. Rumores de despidos. Recortes. Reestructuración. Durante meses viví con ansiedad constante. Y finalmente ocurrió. Un viernes por la mañana nos reunieron en la sala principal. Recuerdo perfectamente la sensación fría en el estómago incluso antes de escuchar mi nombre. Fuimos despedidos más de 40 empleados. 15 años trabajando ahí. 15 años. Y en 20 minutos ya no tenía empleo. Salí de ese edificio sintiéndome vacío. Pero lo peor fue llegar a casa y ver la expresión de Verónica cuando se lo conté. No parecía preocupada. Parecía decepcionada. Como si yo hubiera elegido fracasar. ¿Y ahora qué vamos a hacer?, preguntó inmediatamente. Ni un abrazo. Ni un lo resolveremos. Solo miedo económico. Intenté mantener calma. Tengo experiencia. Encontraré algo pronto. Ella no respondió. Y honestamente, ese silencio me asustó muchísimo más que el despido. Los primeros meses fueron tensos, pero manejables. Teníamos ahorros. Liquidación. Seguro. Pensé que sería temporal. Pero encontrar trabajo a mis 35 años resultó muchísimo más difícil de lo que imaginaba. Entrevistas interminables. Empresas ofreciendo sueldos ridículos. Procesos cancelados. Y mientras más tiempo pasaba, peor se volvía la actitud de Verónica. Comenzó a tratarme diferente. Fría. Impaciente. Despectiva. ¿Cuántas entrevistas tuviste esta semana?,
¿De verdad eso es lo mejor que puedes conseguir? Necesitamos dinero, Adrián. Como si yo no lo supiera. Como si cada día sin trabajo no me estuviera destruyendo ya por dentro. Empecé a aceptar trabajos temporales. Conduje aplicaciones de transporte. Hice entregas. Trabajé reparando computadoras. Cualquier cosa. Pero para Verónica nunca era suficiente. Recuerdo perfectamente una discusión horrible donde explotó diciendo: «Estoy cansada de vivir así». La miré agotado. «Estoy haciendo todo lo posible». Y entonces soltó la frase que terminó de romper algo dentro de mí. «Pues tú todo lo posible no alcanza». Eso dolió muchísimo más de lo que admitiría en ese momento. Porque cuando pierdes trabajo ya sientes que fracasaste. Y escuchar a tu propia esposa confirmarlo te destruye emocionalmente. Mateo tenía 5 años entonces. Y aunque intentábamos discutir lejos de él, los niños siempre perciben más de lo que uno cree. Comenzó a volverse callado. Nervioso. Preguntaba constantemente si íbamos a mudarnos. Si todo estaba bien. Y aquello me mataba por dentro. Una noche llegué después de hacer entregas durante 12 horas. Estaba agotado. Literalmente agotado. Entré a la casa y encontré maletas junto a la puerta. Sentí el corazón acelerarse inmediatamente. Verónica apareció desde la cocina completamente tranquila. Demasiado tranquila. ¿Qué es esto? Me voy. Así. Directo. Como si hablara del clima. ¿Qué? No puedo seguir viviendo así. Recuerdo mirar alrededor confundido. ¿Y Mateo? Lo peor fue que respondió sin siquiera dudar. Se queda contigo. Sentí el mundo detenerse. ¿Qué demonios estás diciendo? Ella suspiró fastidiada. Necesito rehacer mi vida. Rehacer su vida. Como si su hijo fuera un mueble que podía dejar atrás para viajar más ligera. Mateo apareció en el pasillo en ese momento abrazando un dinosaurio de peluche. Todavía recuerdo su carita confundida. ¿Mamá? Verónica se acercó y lo abrazó rápidamente. Voy a estar un tiempo fuera, amor. Mateo empezó a llorar inmediatamente. No quiero que te vayas. Y honestamente, lo que más odio de toda mi vida es recordar que ella igual se fue. Lo dejó llorando. Lo dejó llamándola desde la puerta. Y se marchó. Jamás había sentido tanta rabia. Ni tanta humillación. Ni tanto miedo. Porque de pronto estaba desempleado, emocionalmente destruido y criando solo a un niño pequeño que no entendía por qué su madre desapareció. Los meses siguientes fueron probablemente los peores de mi vida. Dormía poco. Trabajaba todo lo posible. Intentaba mantener a Mateo estable emocionalmente mientras yo mismo me caía a pedazos. Verónica llamaba ocasionalmente. Prometía visitar. Prometía ayudar. Promesas vacías. Con el tiempo descubrí que se había ido con otro hombre. Por supuesto. Siempre hay otro hombre. Uno con dinero. Uno estable. Uno sin problemas. Y sinceramente, eso terminó de destruir cualquier esperanza de reconciliación. Pero pasó algo curioso. En medio del caos empecé a convertirme en mejor padre. Porque ya no había nadie más. Aprendí a cocinar de verdad. A peinar a Mateo para la escuela. A identificar cuando estaba triste aunque fingiera sonreír. Nos volvimos inseparables. Y aunque seguía agotado y roto económicamente, empecé lentamente a sentir orgullo de seguir adelante. 2 años después conseguí trabajo estable en una empresa tecnológica mediana. Menor sueldo que antes, pero suficiente para reconstruirnos. Luego llegó otro empleo mejor. Y poco a poco la vida dejó de sentirse como supervivencia constante. Con muchísimo esfuerzo logré ahorrar. Y 5 años después compré una casa modesta en las afueras de la ciudad. Nada lujoso. Pero completamente nuestra. Mateo lloró de emoción cuando vio su habitación. Y honestamente, ese momento valió cada noche horrible que pasamos juntos. Mientras tanto Verónica aparecía y desaparecía de la vida de Mateo según le convenía. A veces pasaban meses sin llamar.
Luego volvía actuando como madre del año, comprándole regalos caros para compensar ausencia. La típica culpa disfrazada de generosidad. Mateo fue creciendo y comenzó a entender cosas. Ya no preguntaba tanto por ella. Y eso, aunque triste, también era una respuesta. Todo explotó cuando Verónica descubrió cuánto había aumentado el valor de la casa. Porque sí. Ahí empezó realmente el problema. Un día apareció inesperadamente. Mucho más arreglada que de costumbre. Perfume caro. Bolso de diseñador. Y esa sonrisa falsa que usaba cuando quería algo. «Qué bonita casa», dijo entrando. Supe inmediatamente que algo venía. Nos sentamos en la cocina mientras Mateo estaba en entrenamiento de fútbol. Y entonces soltó la bomba. «Creo que merezco parte de esto». La miré confundido. ¿Perdón? Seguimos legalmente casados cuando compraste la casa. Sentí el cuerpo tensarse completamente. ¿Estás hablando en serio? Muy. Y entonces comenzó el chantaje. Frío. Calculado. Asqueroso. Si no llegamos a un acuerdo, podría pedir custodia compartida formal. Ahí fue cuando realmente sentí ganas de sacarla a gritos. Porque entendí exactamente lo que hacía. No quería a Mateo. Quería usarlo. Utilizar la amenaza emocional para quitarme dinero y propiedad. No puedes aparecer después de años e intentar esto. Verónica cruzó las piernas tranquilamente. Legalmente sí puedo. Dios. La calma con la que hablaba me dio escalofríos. Mateo apenas te ve. Sigue siendo mi hijo. ¿Y ahora te importa? Su expresión se endureció. Ten cuidado con lo que dices. Y entonces dijo algo que jamás olvidaré. Los jueces suelen favorecer a las madres. Eso me llenó de rabia inmediata. Porque no estaba hablando como madre. Estaba hablando como alguien usando una herramienta legal. Nada más. Cuando Mateo llegó aquella noche, notó inmediatamente mi tensión. Pero no dije nada. Porque jamás quise convertirlo en arma de guerra entre adultos. Sin embargo, pocos días después Verónica comenzó a manipularlo emocionalmente. Mensajes extraños. Promesas. Comentarios sobre vivir juntos otra vez. Y ahí entendí que realmente estaba dispuesta a todo. Contraté abogado inmediatamente. Y sinceramente fue la mejor decisión de mi vida. Porque descubrimos algo interesante. Verónica tenía problemas financieros enormes. Deudas. Demandas pequeñas. Y además existían registros clarísimos de abandono parental durante años. Mensajes ignorados. Pagos inexistentes. Ausencias prolongadas. Todo documentado. Cuando recibió la notificación oficial del juicio explotó completamente. Llamadas. Insultos. Amenazas. Diciendo que destruiría mi reputación. Que me quitaría a Mateo. Pero esta vez yo ya no era el hombre destruido que ella abandonó años atrás. Había aprendido algo importante. Las personas manipuladoras dependen del miedo ajeno. Y cuando dejas de tenerles miedo, pierden muchísimo poder. El juicio fue horrible igualmente. Porque escuchar abogados hablar de tu hijo como parte de disputa legal da asco. Mateo tuvo que declarar parcialmente frente a especialistas infantiles. Y eso fue lo que terminó destruyendo el caso de Verónica. Porque mi hijo dijo algo devastador. Cuando le preguntaron con quién se sentía seguro. Respondió. Con mi papá. Él nunca me dejó. Todavía me cuesta hablar de eso sin emocionarme. Verónica lloró en la audiencia. Pero ya nadie veía lágrimas sinceras ahí. El juez fue brutal con ella. Especialmente cuando salieron pruebas de abandono prolongado y manipulación emocional reciente. No solo perdió cualquier intento sobre la casa. También recibió orden de pagar manutención atrasada. Eso sí fue karma puro. Porque pasó años creyendo que podía desaparecer sin consecuencias. Y finalmente la realidad la alcanzó. Pero la verdadera caída vino después. El hombre con quien estaba la dejó cuando comenzaron los problemas legales y económicos. Perdió empleo poco tiempo después.
y terminó mudándose a un departamento diminuto. Mientras tanto, Mateo y yo seguimos adelante. Una noche, meses después del juicio, Verónica apareció en mi puerta llorando. Completamente rota. Necesito ayuda. Claro. Siempre termina así. Las personas que abandonan todo esperando vidas perfectas eventualmente necesitan regresar donde dejaron el desastre. Me contó que tenía deudas enormes. Que estaba sola. Que nadie la ayudaba. Y sinceramente, parte de mí sintió pena. Porque no importa cuánto daño haga a alguien, verlo destruirse nunca se siente tan satisfactorio como uno imagina. Pero también entendí algo importante. Ayudarla no podía significar volver a permitirle dañarnos. Así que fui claro. Te ayudaré únicamente como madre de Mateo. Nada más. Ella lloró muchísimo. Cometí errores. Nos abandonaste. Silencio. Pesado. ¿Real? Porque a veces la gente llama errores a decisiones completamente conscientes. Y abandonar a tu hijo no es un accidente. Es una elección. Hoy Mateo tiene 13 años. Es inteligente. Noble. Mucho más fuerte emocionalmente de lo que yo era a su edad. Y aunque todavía tiene heridas relacionadas con su madre, también sabe algo muy importante. Nunca estuvo solo. A veces me preguntan si odio a Verónica. Y honestamente ya no. Durante años sí. Muchísimo. Pero el odio cansa. Y al final entendí que el verdadero castigo para ciertas personas es vivir con las consecuencias de las decisiones que tomaron cuando creían que jamás las alcanzarían. Porque el karma rara vez llega gritando. A veces simplemente te deja solo frente al espejo con la vida que tú mismo destruiste. Y sinceramente, eso suele ser peor. Suscríbete para más historias de Reddit.